Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso al público televidente que nos ve en el vecino estado de Sonora, desde Obregón hasta Los Mochis, y también al vecino estado de Nayarit, en la parte sur del estado. Hoy tenemos como invitado al embajador Enrique Júbar Urrea. Enrique Júbar Urrea es un hombre muy reconocido que ahorita vamos a mencionar una parte de su currículum, y precisamente vamos a hablar de los temas que están en contexto. El tema de los tratados comerciales que tiene México con diferentes países en el mundo. Antes de pasar con nuestro invitado, Tania Muñoz, coméntanos acerca de la revista Gente, por favor. Así es, doctor, podemos encontrar en la revista Gente lo mejor del jet set sinaloense. En su interior podrá encontrar lo más destacado en cultura, deportes, belleza, entre otros. Y también pueden encontrar la edición digital a través del www.revistagente.com. Bien, gracias, Tania. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Le recuerdo, canal 10.1 en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Somos televisión abierta, canal 10.1, o canal 110 en Megacable, o canal 1110 en HD en Megacable. También desde cualquier parte del mundo nos puede ver a través de su teléfono, de su iPad o de su televisión inteligente, tecleando www.tvpacifico.mx. Le recuerdo, www.tvpacifico.mx, desde cualquier parte del mundo, su televisión online. Como les decía, hoy nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. Voy a leer una parte de su currículum aquí. Él ha estado en diferentes partes en el mundo. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos. Ha sido director general adjunto en el programa para las comunidades mexicanas en el extranjero, coordinador de litigios en el extranjero, asesoría y defensoría de mexicanos en la consultoría jurídica. Ha sido también representante, vicecónsul y cónsul en el Consulado General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ha sido cónsul de México en Brownsville, Texas, cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, embajador de México en Belice, cónsul general de México en Miami, Florida, embajador de México en Filipinas, cónsul de México en Dallas, Texas, y también ha sido delegado de Relaciones Exteriores en Sinaloa y en el vecino estado de Durango. Con eso le damos la más cordial bienvenida al embajador Enrique Júbar Urrea. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto estar de regreso en el programa. Saludo a tu auditorio en esta fecha significativa para nuestro país, el aniversario de la Constitución de 1917. Así 101 años ya, 101 años cumple ya. 101 años, 101 años de nuestra Constitución. Bien, Tania, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches al auditorio. Gracias por la invitación y también pues le doy la bienvenida al señor embajador Enrique Júbar, quien nos estará dando cátedra sobre los tratados que hay en el extranjero y que vienen a afectar a nuestro país. O afectar o beneficiar. O beneficiar de manera positiva o de manera negativa. Ojalá, claro. Sí. Bien, México tiene alrededor de 46 tratados firmados, acuerdos comerciales, otros acuerdos culturales. Ahorita se acaba de concluir hace algunos días el foro de Davos, el foro más importante del mundo, donde pues comentábamos antes de iniciar el programa, el presidente Donald Trump al final dio un mensaje ahí que muchos lo interpretamos de aliento. Vale la pena que busquen ese video precisamente o lean el mensaje donde dice Donald Trump que va a regresar, que Estados Unidos podrá volver al Acuerdo de París, aquel que habla del cambio climático. Hay que recordar que Donald Trump, cuando llegó, pues
dijo inmediatamente se salió del Acuerdo de París. El tema también del Acuerdo Transpacífico también dijo, me salgo. Entonces todo parece indicar que lo que había hecho Obama, él dijo, yo no lo quiero. Enrique Húbar Urrea, embajador, coméntanos, danos tu punto de vista sobre la importancia que tienen los tratados comerciales. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada hay que dejar muy en claro que toda firma de tratado significa renunciar a un poquito de la soberanía. Es decir, se sujeta uno a reglas de consenso, de arreglo, de acuerdo con otro Estado, y esas reglas incluyen cierto tipo de conducta que no necesariamente es absolutamente arbitraria, como es el uso normal de la soberanía. Entonces, empecemos por ahí. Se tiene que ceder en algo para obtener algo. México ha apostado mucho al comercio, y particularmente al comercio libre, al flujo normal, sin cortapisas, sin ningún tipo de obstáculos de las mercaderías y los servicios, y por eso hemos ido avanzando cada vez más en la firma de estos convenios, de esos acuerdos. Evidentemente el más grande, el más importante que tenemos es el de Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, donde se concentra casi el 75% de nuestro comercio. Sin embargo, dicho esto, hay que poner en contexto también que nuestro comercio con Asia ha ido creciendo, y sobre todo porcentualmente, tal vez porque empezamos de muy poco, ha sido casi explosivo. El crecimiento de nuestro comercio con China y Japón, por ejemplo, ya pasa del 150% en los últimos años. Es decir, sí está diversificándose. Eso significa también que de 2012 a la fecha, nuestro comercio con Estados Unidos bajó del 80% al 74% aproximadamente. Pues en algún lado se tiene que ir esto que dejó de crecer allá, se está yendo a Asia. Es una diversificación muy recomendable, es una diversificación que quisiéramos que continuara y que fuera creciendo. Más cuando los Estados Unidos con el señor Trump al frente decidieron salirse del Acuerdo Transpacífico, que eso significó que dejó abierto el mercado y el liderazgo sobre todo para los chinos en Asia-Pacífico. O sea, los chinos toman el liderazgo. Toman, sin duda. En el momento en que ellos dan un paso atrás, China da un paso al frente. Exacto. Y se toma ese liderazgo. En Davos fue notable. Hasta el discurso de Trump, que fue, como decías, una sorpresa completa. Nadie esperaba que fuera a dejar abierta una pequeña rendija para regresar al Tratado Transpacífico. Hasta ese momento, China había sido la estrella. Todo lo que ellos estaban intentando, hablando simbólicamente de la recreación de la ruta de la seda, aquella que comunicaba a Europa con China. Simbólico el gesto y muy significativo. Llega de pronto el señor Trump y decide que va a cambiar las cosas, como lo ha hecho tantas veces. Desgraciadamente no podemos confiar. Con un Twitter. Con un Twitter de pronto contradice lo que mencionó anteriormente. Preocupante más todavía, muchas veces se contradice a sí mismo de iniciativas que él había presentado y luego las escucha en televisión y no le gusta cómo suenan y las contradice y luego se entera por sus ayudantes de que era de él la iniciativa y tiene que volver a dar marcha atrás. Poco confiable, esto hay que dejarlo muy en claro. Sí. Ahora, esto hay que ligarlo también con el hecho de que está cerrándose la 6ª ronda de negociaciones para la reanudación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 6ª y de ninguna manera última. Todavía va a haber por lo menos una ya segura, la 7ª, que va a ser en México en marzo, y lo más seguro es que una 8ª y a lo mejor una 9ª también. Es muy probable que rebase las fechas de las elecciones que se decía que tenían que ser lo que le pusiera al marco límite a estas negociaciones. No lo sabemos, pero todo indica que no va a terminar de negociarse de aquí a junio. Va a haber cosas incluso muy difíciles. Donald Trump ya lo dijo, fue muy claro y preciso. Y también en Canadá hubo un comunicado en el sentido de que lo más conveniente era, después de que terminara el proceso electoral aquí en México, bueno, continuaran las rondas de negociaciones. Así es. Seguimos teniendo todavía los 3 grandes obstáculos, los 3 grandes problemas de acuerdo, de llegar a un consenso, que son pues las reglas de origen, que quisiera, sobre todo en materia automotriz, quisiera Estados Unidos que se modificara. Sí. Y las otras 2 que ya sabemos que son resolución de controversias y, por supuesto, la posibilidad de que se cerre automáticamente en 5 años. Sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Tania Muñoz, regresamos. Bien, le comento al auditorio que nos acompañan aquí en el estudio el embajador Enrique Húbar Urrea y nos acompaña también Tania Muñoz. Vamos a ir un corte. Estamos platicando sobre el tema de los
tratados comerciales en el mundo. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. También está Tania Muñoz conmigo. Embajador, nos comentabas antes de ir a un corte, acerca del tema de lo que había dicho Donald Trump a través de Twitter, que un día decía una cosa, otra vez decía otra cosa. Tú Tania, tu comentario. Sí, precisamente me surge una duda, precisamente sobre los paneles de solución de controversia. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Es uno de los temas álgidos de la negociación. Estados Unidos pretende que en lugar de que se trate de paneles de participación de expertos internacionales en materia comercial, todas las cuestiones de controversia se vayan a los tribunales normales americanos. Ajá. Ahí tendríamos ya una desventaja. Bueno, yo creo que muy clara, lo ilustra muy bien la reciente controversia que se presentó entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál fue? Mira, Boeing, la empresa aérea, acusó a Bombardier, la empresa a su vez aeronáutica de Canadá, de que estaba haciendo exportación dumping, que estaba vendiendo sus aviones a menor precio que el costo de producción, lo cual pues está prohibido, las reglas de la Organización Mundial de Comercio y del propio tratado. Y se fue a un panel, y el panel resolvió que no había tal cosa, que lo que estaba pasando era que Boeing quería mejores condiciones de competencia, pero no quería pagar el costo. Ahora, una precisión para aclararle aquí al auditorio, coméntanos qué es un panel, o sea, porque... Bueno, por lo pronto, dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se crean estas instituciones, estos organismos que son un grupo de 3 usualmente, un representante de cada país, y luego, en ocasiones, un experto adicional que viene a ser el que... del tema específico, pero la decisión la van a tomar entre el panel de 3. Es decir, van a ser 2 votos a 1, usualmente, o unánime si la decisión es esa. En el caso que estamos comentando, incluso fue unánime. Los 3 panelistas, los 3 resolvieron que Bombardier no había violado las leyes, las normas del Tratado de Libre Comercio, ni de la Organización Mundial de Comercio, y no aceptó la petición de Boeing, que era 200% de arancel a los aviones canadienses. Por eso no le gusta al señor Trump esto de los paneles, porque está viendo que las resoluciones no van a ser de acuerdo con los intereses de ellos. Y de su legislación, sobre todo. Y no se va a aplicar su ley específicamente. Sí. Entonces no le gusta. Así como también ya mencionaba, pues, el hecho de que esto de las reglas de origen, esto de que el tratado automáticamente se venza cada 5 años, siguen siendo los puntos más difíciles de resolver y van a significar más y más reuniones en espera de algo que comentamos antes de empezar el programa, que es que el señor Trump ya dijo que la posición final la va a dar él. Y mientras él no haya mandado ya su mensaje definitivo de cuál es su posición, no se puede decidir nada, todo está en el aire. Así es. Sin embargo, yo quiero recordar un par de cosas, particularmente una, creo que es muy significativa para el público que la recuerden. El señor Trump ha estado hablando todo el tiempo de este mítico muro que quiere crear a lo largo de la frontera y que el costo de ese muro lo pagaría México. Cuando se dio cuenta de que no había forma legal de que esto sucediera, dijo, lo va a pagar indirectamente a través del Tratado de Libre Comercio. Es decir, indirectamente. Pero diciendo pues que el instrumento para que México pague va a ser el tratado, lo cual implica que va a haber un tratado. Pero o sea, al día siguiente, lo está aceptando ya. Aceptando eso. Y al día siguiente dijo que no iba a haber tratado. Sí. Es decir, este es Trump. Ese es su estilo de hacer las cosas. No, incluso él comentaba, dice, oiga, ¿a qué horas tuitea? Le preguntaban en una entrevista cómo hace sus Twitter o quién se le ayuda, quién los hace. No, dice que a veces los hace acostado, a veces los hace en el baño, dependiendo, a veces va en el carro, dependiendo, o si va leyendo algo. Entonces, como lo decíamos, podría ser una ocurrencia, pero al final de cuentas, bueno, ya tiene un año ahí en el gobierno, logró aprobar la tax reform, la reforma fiscal, que la verdad es una reforma pues buena para los americanos, Sobre todo para los empresarios, principalmente, ¿no? Pero es buena para ellos. Sí. Y otros países, bueno, como México, bueno, pues van a tener que hacer una reforma precisamente también fiscal,
que precisamente pues para no perder la competitividad. Sí, es clave, sin duda alguna. Si las inversiones se vuelven muy atractivas porque haya que pagar menos impuestos allá, es posible que se vayan las inversiones de vuelta hacia Estados Unidos. Tendremos que ser muy competitivos en esto para no perder esa posibilidad. Y por supuesto, una vez más, tratar de diversificar. También en materia de inversiones estamos sumamente dependientes de Estados Unidos. La enorme cantidad, la enorme mayoría de las inversiones extranjeras vienen de allá. Entonces, la vulnerabilidad que esto significa con un presidente como Trump nos deja en situación muy débil. Pues ya ves el peso cómo ha fluctuado. Hace una declaración y pum, se va para... la moneda se deprecia. Y deja de hablar y se acomoda la moneda. Por cierto, que en un momento dado, una vez que avancemos un poco más con los temas, me gustaría comentar algo respecto. Se ha hablado de las consecuencias de que no hubiera tratado de libre comercio, las consecuencias comerciales o de inversión. Sin embargo, hay otro tipo de consecuencias, podríamos decir, más indirectas, pero igualmente perjudiciales que sucederían en caso de que ello llegara a acontecer. Pero lo dejo un poco más allá porque me gustaría tratar lo siguiente. Adelante. Yo no soy tan pesimista respecto del resultado de la negociación. Yo creo que al final va a haber un tratado. Yo también creo lo mismo, que va a haber tratado. ¿Cómo va a quedar? No estoy seguro, pero creo que lo va a haber. Adelante, Tania. ¿Y cuáles serían sus expectativas respecto al tratado? Bueno, yo creo que el principal punto que quisiera dejar muy bien marcado es que no soy tan pesimista porque no veo una situación catastrófica en el supuesto y remoto caso de que no hubiera renovación del tratado. Es decir, si ahora de pronto ya no hay tratado de libre comercio, las condiciones no van a volver a 1994. Es decir, las cosas han cambiado en el mundo completamente. Ya con la Organización Mundial de Comercio, de todas maneras hay reglas que se tienen que cumplir y que no tienen que estar amarradas en un tratado de libre comercio. Dicho esto, sin embargo, insisto, yo creo que sí va a haber un tratado de libre comercio. Lo que me inquieta un poco es que con esta actitud tan difícil, tan volátil de un señor presidente como Trump, ¿qué impediría que pasado mañana decidiera salirse de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, pues seguramente eso lo tiene calculado ya tiene el tuit hecho, preparado, ¿no? Lo tiene preparado. Por lo menos para amenazar. Para amenazar. Por lo menos. Me salgo y genera pues un entorno volátil en el mundo. Por supuesto. Vamos a ir un corte y regresamos. Le comento al auditorio que nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. También nos acompaña Tania Muñoz. Vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Sígame en mi Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea. Nos está platicando acerca de la importancia de los tratados comerciales que tiene México con el mundo, pero sobre todo el Tratado de Libre Comercio que en este momento pues, está en negociación. Tania Muñoz, adelante. Sí, señor embajador, hace unos momentos pues, nos platicaba acerca de cuáles serían las consecuencias no comerciales o indirectas en caso de no aprobarse el tratado. Esto es algo muy importante y se liga muy bien con lo que mencionó el doctor respecto de cómo repercutió en el tipo de cambio, un solo anuncio aquí o allá. Imaginen ustedes que el anuncio sea no va a haber tratado de libre comercio. Primer problema que veo venir, por supuesto, el tipo de cambio lo va a resentir. Segundo, y no tan directo, pero igualmente perjudicial y posiblemente de mayor impacto, la Bolsa de Valores mexicana va a resentir también esto. Claro. Es decir, va a haber incertidumbre, la gente que tiene sus inversiones en bolsa es muy sensible a este tipo de cosas. Los capitales golondrinos vuelan. Exacto, y por razones que en ocasiones ni siquiera son lógicas, son más bien psicológicas. La economía funciona también así. Sí. Mi maestro de economía, un sinaloense por cierto, Enrique Padilla, decía, yo voy manejando por mi carril y hay una gran congestión de tránsito. Y luego me entero al llegar que no había ningún obstáculo en mi carril, sino que había un accidente en el otro carril y todo el mundo paraba a ver qué había sucedido en el otro carril. Valga pues para mencionar que en ocasiones lo que afecta no es que necesariamente haya algo material y directo que esté dando esa cierta incertidumbre, sino simplemente una percepción.
una sensación de que las cosas no van a ir bien. Exacto. Y eso por sí mismo alimenta el que haya una inestabilidad que tal vez sea muy indirecta y a lo mejor ni siquiera viene directo de allí, pero que sin embargo estaría presente. Eso es a lo que me refiero, pues, por esas consecuencias no directas. Yo no tengo tanto miedo a las consecuencias comerciales, pero estas otras, confieso, sí me ponen muy nervioso. Ahora, el tema, pues ya ves que tenemos un tratado también con la Unión Europea. Así es. La salida del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cómo ves? ¿Nos repercutirá? Aunque las transacciones comerciales que tiene México con la Unión Europea no llegan ni al 15%. ¿Cuál es tu opinión? Sin embargo, bueno, no llega ni al 15%, pero el potencial es grande. Es grande, sí. Es decir, aquí lo que importa es, primero que nada, también está renegociándose nuestro acuerdo comercial Exacto. con la Unión Europea. Ahí tendríamos que establecer muy claramente algunas de las reglas del juego, que en el caso de los europeos, tal vez por lo mismo de que el volumen no es tan grande, se desvió un poco la atención hacia cláusulas democráticas, de derechos humanos, cosas que no son comercio estrictamente hablando, ni intercambio, ni inversión, pero que sin embargo ellos le dan una gran importancia y para ellos es trascendental, importantísimo, si se van a asociar con alguien, que este socio sea quien cumpla con esas reglas que para ellos son tan trascendentales. Me quisiera regresar algo porque antes de que se nos pase y no quisiera dejarlo. Ya ves que Canadá, Estados Unidos, en una de las mesas dijeron, a ver, queremos que México tenga su mano de obra pagada y en las mismas circunstancias de mercado que tanto Estados Unidos como Canadá. Yo lo veo un caso muy difícil y complicado, sin embargo, por derechos humanos, por justicia laboral, sí lo veo viable. ¿Cuál es tu opinión? Lo veo un poco utópico. Utópico. Es decir, las condiciones para que mejore el salario no dependen simplemente de la decisión de alguien. O que sean por decreto. Exactamente, es decir, no va a suceder como en cierto país sudamericano que dejaré incógnito, en donde por decisión presidencial se aumenta el salario mínimo el 300% de un día para otro y las repercusiones económicas son terribles. La inflación se va. Se tiene que hacer esto porque para todo hay consecuencias, se tiene que hacer esto con mucha cautela, se tiene que hacer eso con estudios previos. Sin embargo, también yo le voy a agregar algo más a esto que comenta. También se llegó a un acuerdo en esta última negociación respecto de corrupción. También de corrupción. Muy novedoso. De corrupción. De corrupción. Exacto. Es decir, hablando de que tendría que combatirse la corrupción, porque en el caso, pues, por ejemplo, de los concursos para los licitaciones, tanto de empresas como gobierno. Exacto. Entonces, pone muy nerviosos a los inversionistas norteamericanos y canadienses el hecho de que haya habido ejemplos por ahí de que se manipularon los resultados. Odebrecht y muchas cosas ahí, exactamente. ¿No? Entonces, ese me parece muy simbólico y muy importante, porque una vez más estamos hablando de algo que sin ser estrictamente comercial, tiene una gran repercusión sobre ello. Y luego, además de que tiene una gran repercusión sobre ello, es de importancia para 2 de los 3 socios, y eso ya le da pues una relevancia especial. Tania. Precisamente, aterrizando un poquito en el panorama nacional, me gustaría saber su opinión sobre... ¿Sería una especie de cortina de humo ahorita lo que está pasando en el panorama político electoral en nuestro país respecto a que la gente no está prestando la atención debida a lo que son los tratados? Pues, en la negociación la llevan a cabo los representantes. Sí, por supuesto, es muy recomendable que todos estemos muy pendientes, que todos nos mantengamos informados respecto de ello, porque eventualmente nos va a afectar o nos va a beneficiar. Sin embargo, la negociación misma no tiene que ser consultada ni tiene que llevarse a un plebiscito o a un referéndum. Esa la van a llevar los encargados, que son los técnicos, son los que conocen el tema y son los que lo manejan con cuidado. Los demás solamente hay que estar muy pendientes. Bien, nos queda casi 1 minuto y medio para cerrar el programa. Pregunta directa al embajador Enrique Húbar Urrea. ¿Crees que habrá tratado de libre comercio Estados Unidos, México y Canadá? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Sí. Lo digo con cierto énfasis, con cierta seguridad. Una vez más, no sé cuál va a ser la forma final que va a tener, pero va a haber. Va a haber. Ahora, ¿alguna fecha después de las elecciones? No, yo creo que esto se va a ir más lejos. Más lejos. Yo creo que se va a ir, incluso tal vez supere la fecha de la toma de protesta del nuevo gobierno en este país. Incluso va a llegar más allá. Más allá. Más allá. Ok, bien, pues
Nos vamos. Te agradecemos mucho, embajador Enrique Júbar Urrea, que nos hayas aquí acompañado. ¿Algún mensaje para el auditorio? Pues nada más, son temas importantísimos, hay que estar muy pendientes de ellos. Lean la prensa, manténganse informados y observen el programa, que aquí dejamos información muy pertinente. No, pues muchas gracias. Tania. Así es, doctor. Desafortunadamente el tiempo apremia y pues gracias doctor por la oportunidad de estar en este espacio y gracias también al embajador Enrique Urrea por esta importante plática y pues que estén atentos a las noticias. Bien, nos vamos. Hoy nos acompañó el embajador Enrique Júbar Urrea, también nos acompañó Tania Muñoz. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz, este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.